Hoy seguimos con esta serie, cómo vivir una vida de victoria o victoriosa. Hoy es la conferencia número 10, todavía nos faltan algunas. He querido, insistir en este tema y hacerlo largo realmente, pero es porque la verdad es que es una serie de verdades, una serie de principios la que estamos compartiendo, que son claves para nuestra vida espiritual. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere vivir en abundancia? ¿Quién no quiere vivir con propósito? ¿Quién no quiere experimentar poder al vivir? ¿Quién no quiere vencer sobre los pecados, las debilidades, las malas actitudes, los malos hábitos? Todos queremos eso, los no cristianos y los cristianos. Así que para nosotros los cristianos, pues es mucho más factible que lo experimentemos, porque Jesús de por sí dijo que Él venía a darnos ese tipo de vida, ese estilo de vida, esa calidad de vida, vida abundante. Y debemos buscar en la Escritura realmente cuáles son las claves, cuáles son los principios, cuáles son las llaves que nos van a permitir experimentar en nuestra vida diaria una vida, como dice la Biblia, en victoria, con propósito, con gozo, con paz, con bendición. Así que estamos hablando de cómo vivir una vida victoriosa. Hoy hablaremos de la identificación y nuestro crecimiento, la segunda parte. El sábado pasado vimos la primera parte de este tema, la identificación y nuestro crecimiento. La identificación es una de las verdades más poderosas que hay en la palabra de Dios. Es realmente, una clave en la soteriología, la doctrina de la salvación. Llegar a entender, conocer y experimentar que nosotros estamos identificados con Cristo en todo, en su muerte, en su resurrección, en su vida actual, aún en la ascensión, aún en el estar sentados en lugares celestiales, es una verdad muy poderosa que va a transformar nuestra manera de pensar y obviamente también nuestra conducta, y que nos va a permitir ver resultados, porque la vida cristiana pues tiene que volverse un taller, diario, ¿cierto? No es una simple teoría, tiene que ser práctico. Así que esta verdad de la identificación es una verdad que también nos lleva a crecer, a madurar. Un cristiano que no conoce su identificación con Cristo, que no se ha apropiado de su identificación con Cristo y que no la aplica diariamente a su vida, es un cristiano que no va a crecer, no va a madurar mucho, se va a quedar en la niñez espiritual, se va a quedar, en la carnalidad espiritual realmente. Pero un cristiano que aprende esta verdad y la apropia y la aplica, pues evidentemente va a prosperar, va a crecer, va a madurar, aunque pues la madurez será toda la vida, estaremos creciendo hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Habíamos hablado el sábado pasado, en primer lugar, que de un principio clave en esto de madurar a través de la identificación, y es la lucha con el pecado y con la ley que tenemos los cristianos. Al hacernos cristianos, comenzamos a experimentar una batalla espiritual contra el pecado y también, contra la ley, porque la ley de Dios, a pesar que es santa y es buena, en realidad nos condena y nos mata. Así que vimos cómo Pablo, cuenta su experiencia. Algunos dicen que Pablo está hablando de cuando él no era un cristiano, cuando él era apenas, un fariseo esforzándose en cumplir la ley. Y otros dicen que no, que Pablo está hablando de su experiencia ya siendo un cristiano. Y yo digo que él está hablando de las dos cosas realmente, ¿sí? Que al principio de los versículos 15 primeros, él está hablando de su experiencia como no cristiano, pero luego está hablando de su experiencia como cristiano. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos experiencia con la ley de Dios, no siendo cristianos y también siendo cristianos. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Es decir, mientras él no era un cristiano, mientras él era un fariseo religioso que anhelaba cumplir la ley de Dios y que se esforzaba por cumplirla, él encontró que realmente, por más esfuerzos que hacía, siempre él estaba por debajo de la ley, que él no daba la talla. Entonces él comenzó a descubrir una cosa, ¿cierto? La ley es santa, la ley es buena, dice allí. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, él empezó a descubrir que él tenía un problema adentro,
que por más que se esforzaba en la religión, en el fariseísmo, y por más que quería cumplir al detalle la ley de Dios, él no podía, porque estaba imposibilitado para hacerlo por el pecado. Y empezó también a descubrir algo que los cristianos descubrimos cuando conocemos a Cristo y creemos que tenemos que cumplir la ley de Dios, ¿cierto? Porque hay muchos cristianos que todavía creen que para ir al cielo, que para poderse salvar o para mantener esa salvación, tienen que cumplir la ley. Y entonces se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan en el legalismo. Ese es el legalismo y la religiosidad, hasta que llegan a descubrir también lo mismo que descubrió Pablo, que ellos no pueden, que es inútil, que hay que rendirse y que hay que llegar a una conclusión como él llegó. Yo quiero hacer lo bueno, pero hay otra cosa dentro de mí, una fuerza, una identidad dentro de mí que nunca me va a dejar realmente vivir a la altura de la ley de Dios, y es el pecado que mora en mí. Entonces el cristiano también descubre esa realidad, que aunque está Cristo en mi vida, todavía el pecado también está dentro de mí. Y entonces descubre también el cristiano, digamos, otra realidad más adelante, en la medida que sigue madurando, creciendo y batallando en la fe y conociendo la palabra de Dios, y llega a descubrir algo que es muy liberador, y es que llega a entender que aunque el pecado está en él, Dios ya no me ve identificado con el pecado, ¿está claro? Sino que Dios me ve identificado es con Cristo que está en mí. Entonces ya Dios me separó a mí del pecado. Dios ve al pecado en un lugar y me ve a mí en otro lugar. ¿Dónde me ve? En Cristo. Entonces ahora me empiezo a dar cuenta que Dios ya a mí no me ve como un pecador y no me trata como un pecador, ¿está claro? Y nunca me va a tratar como un pecador, sino que me trata como un hijo, porque lo que Dios ve es a un hijo amado. ¿Entendemos eso? Así que por eso, digamos, ya Dios no me va a lanzar al infierno, porque eso es lo que Él haría con un pecador. Y ya Dios no me va, digamos, a dar garrote o qué sé yo, como mucha gente piensa, porque Dios no me ve como un pecador. Sí me va a disciplinar, ¿está claro? Porque soy un hijo y me ve como un hijo, y el padre que ama al hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Entonces sí voy a recibir la disciplina de Dios, pero es distinto, oiga bien, recibir la disciplina de Dios a recibir el castigo de Dios. ¿Amén? Es distinto recibir el amor correctivo de Dios a recibir la ira de Dios. ¿Amén? Entonces ya yo estoy libre de eso. Eso me deja en libertad para saber que yo entonces me puedo relacionar con mi Padre ya en otra dimensión, en otra realidad. Ya no tengo que andar con la angustia de que Él me va a mandar al infierno, o con la angustia de que Él me va a destruir, ¿está claro? O con una cantidad de culpa en mi mente o en mi corazón, porque ahora sé que yo puedo tratar también la culpa, tratar el problema del pecado con la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, me perdona, me limpia, la sangre de Jesucristo me limpia. Entonces yo puedo seguir en una comunión permanente con mi Padre, ¿está claro? Nunca se pierde la salvación para un cristiano, pero sí se puede perder la comunión con Dios para un cristiano. Y eso es lo que no hay que perder, esa comunión con Dios. ¿Qué me lleva a romper o a perder mi comunión con Dios? El pecado. El que el ego tome el control, ¿cierto? Y yo desplace o destrone a Jesucristo. Eso me lleva a perder mi comunión con Dios. Pero la comunión con Dios se puede restablecer una y otra y millones de veces. Se puede perder 1 millón de veces y se puede volver a restablecer 1 millón de veces, sabiendo qué es lo que hay que hacer y simplemente aplicando los principios de la palabra de Dios. Así, de esa manera vamos aprendiendo a madurar, a crecer, y nos vamos convirtiendo en cristianos más confiados, en cristianos más libres, en cristianos más saludables, en cristianos más felices, en cristianos más propositivos, en cristianos que puede el Señor usar con mayor facilidad, porque estamos madurando, estamos creciendo en la luz, en la verdad, aplicando los principios. Y finalmente, en esta experiencia, Pablo llega a una conclusión maravillosa, ¿cierto? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Pablo también llegó a entender esto, ¿cierto? Y es que el pecado está en nuestra carne. Pero ¿cuál es la noticia que Dios nos ha dado a los cristianos? Que cuando muramos, vamos a estar separados de la carne. ¿Entienden eso?
Por eso el cuerpo se queda aquí, el cuerpo no va al cielo. El cuerpo se queda en la tierra y lo disfrutan los gusanos. Los gusanos dicen, uy, pásenme ese manjar para acá, ese banquete que, ¿cierto? Pero el espíritu y el alma vuelan al cielo, a la presencia de Dios. Así que la noticia es que el pecado está en la carne, pero la carne, oiga bien, no va a estar con nosotros siempre. Un día, porque Dios ya hizo separación entre la carne y nosotros, entre el pecado y nosotros, Dios nos va a llevar a nosotros y la carne se va a quedar acá. Y el pecado se va a quedar pegado a ese cuerpo, ¿está claro? Así que vamos a ser verdaderamente libres. Por eso es que Pablo dice, el morir es ganancia. ¿Dónde está la ganancia? Que uno se aparta finalmente del pecado. Ahora el pecado está en mí, ¿está claro? Vive en mí, actúa en mí, y yo tengo que vivir con el pecado en mi vida. Y tengo que soportar esa lucha y la molestia del pecado, y el pecado hablándome aquí, y molestándome, y dándome cantaleta, y buscando atraerme, lo que sea. Tengo que soportar eso mientras esté en este cuerpo. Pero yo tengo la promesa del Señor, de que el día que muera, soy liberado de eso. El pecado no me va a seguir hasta el cielo, ¿está claro? La carne no me puede seguir hasta el cielo. Entonces volaré libremente a disfrutar de la presencia de Dios y esperar simplemente que Dios me dé un día un cuerpo nuevo, en el que no habita el pecado, en el que no hay naturaleza pecaminosa, en el que no hay naturaleza adámica, ¿está claro? Esa es la promesa que tenemos. Entonces, entre tanto, sabemos que tenemos que batallar contra el pecado, pero, oiga bien, la mejor manera de batallar contra el pecado es saber que estoy muerto al pecado. Miren, un ejemplo en la vida real. Un oso grizzly, ¿cierto? Es uno de los animales más peligrosos. Encontrarse con un oso en un bosque es prácticamente estar muerto con un oso. El oso te ataca y te destroza. Es un animal, nomás se para y da como 2 metros y pico un oso. Las garras son una cosa impresionante. Un manazo de un oso te puede quitar la cabeza, de un solo manazo, pum, la cabeza allá rodando. Es algo impresionante. Pero mucha gente se ha salvado, y esa es la recomendación cuando se encuentran un oso, simplemente tirándose al suelo y haciéndose muerto. ¿Está claro? Si tú gritas, si tú corres, estás muerto, porque el oso te va a alcanzar, corre muchísimo más rápido. ¿Está claro? A menos que te puedas subir de pronto a un árbol, y hay osos que suben árboles y ya también te alcanzan. La recomendación es, hágase el muerto. ¿Entienden eso? Y esa misma es la victoria que los cristianos tenemos frente al pecado. ¿Claro? Estar muertos. No hacernos el muerto, sino que realmente estamos muertos, ¿ok? Porque por la identificación con Cristo, Él nos mató en la cruz y nos sepultó respecto al pecado. Entonces, cuando el pecado venga hacia ti, simplemente asume tu actitud de estoy muerto. Y si estás muerto, el pecado rodeará tu vida, lo que sea, y no puede hacerte nada. Lo mismo es Satanás. La Biblia lo pone como un león, ¿cierto? Un león rugiente. Igual puede pasar con un león, igual, lo mismo. Se te viene un león, tú te tiras al piso y te quedas muerto. Puede que él venga y te mueva con las garras y te va a oler y toda la cosa, pero no te va a atacar. ¿Por qué? Porque cuando cualquiera de estos animales, un oso o un león, te ven muerto, para ellos ya no representas ningún peligro. Ellos te atacan simplemente es porque creen que tú puedes ser algo peligroso para ellos, por eso te van a atacar. Si te ven ahí tirado, muerto, pierden su interés. De pronto te mueven un poquito y puede inclusive que se te peguen un mordisquito o alguna cosa, ¿sí? Algún pequeño arañazo, y uno tiene que, ¡ay, donoso! ¿Cierto? Aguantar y esperar, y el animal finalmente se va. Ese es el remedio de Dios para nosotros también, que sepamos que estamos muertos al pecado, muertos a Satanás, muertos al mundo, y asumamos esa posición, tomemos esa posición. Amén. El segundo aspecto es precisamente este, la libertad que hay en la muerte. Este principio es clave para vivir una vida de victoria. Saber que estoy muerto y asumir mi posición de estar muerto. Cuando nosotros nos volvemos al yo, es decir, cuando dejamos que el yo sea el que controle, que está en el control de la vida, el remedio es ¿cuál? Es el mismo que cuando la victoria fue alcanzada la primera vez. Reconocernos o considerarnos a nosotros mismos
muertos al pecado. Por eso ya veíamos en Romanos 6:11, ¿cierto? Que dice que Cristo murió una vez y para siempre al pecado. Que así también nosotros nos consideremos muertos juntamente con Él al pecado. Pero que también nos consideremos que vivos para Dios en Cristo Jesús. Y la victoria está en eso, en considerarse muerto. No en tratar de morir, porque ya estoy muerto. Es asumir eso. Miren, les cuento un ejemplo sencillo de cómo aplico yo esa verdad en muchos aspectos de mi vida. Ayer o antier me levanté con el plan de terminar de arreglar esas gradas, y las estaba arreglando con fórmica porque ya estaba muy fea la primera, y ya había hecho el corte, ya tenía los moldes, ya tenía, bueno, iba a empezar a pegar y quería terminar esa mañana. Y ya estaba con ropa de trabajo para hacerlo y me dice Mariana, mi amor, qué pena, es que a mí se me ha olvidado decirte que hay que ir a sacar una plata del banco para hacer un pago, ¿sí? Y había que ir. Entonces, pues a mí no me gusta mucho realmente que me saquen de mi agenda, de lo que ya he pensado hacer, además de lo que tengo que hacer, ¿cierto? No me gusta desviarla, pero bueno, había que hacerlo. Entonces, a mí no me gustó, ¿está claro? No me gustó el asunto. Y yo se lo hice saber a Marlena, ay mi amor, pero preciso ahora que ya iba a empezar a trabajar en esto y tengo que sacar eso antes o sea, tenía que estar listo para hoy. Y bueno, fui, me cambié otra vez, ¿cierto? A quitarme la ropa de trabajo, a ponerme la ropa limpia, qué sé yo, entonces pierdo tiempo, entonces me voy para el banco, ¿cierto? Voy a ir al banco y voy bajando las gradas y ya venía acá en la última grada cuando otra vez, mi amor, ¿sí? Ay, ¿qué pasa? No llevas la libreta para sacar la plata, ¿entiendes? Entonces ya me dio rabia, ¿con quién? Conmigo mismo, ¿cierto? Pero claro, hombre, ¿qué voy a hacer yo al banco? Sacar la plata y la libreta, ¿cierto? Yo tontarrón, ¿cierto? Uno es ese, ¿sí o no? Se castiga, ¿cierto? Y se fustiga uno mismo. Entonces ya era como molestia conmigo mismo. Pero ¿quién no sabe que tiene que ir al banco con una libreta y sacar y no llevo la libreta? ¿Cierto? Entonces, gracias a Dios que tengo una ayuda idónea que me está a menudo recordando cosas así. Entonces, bueno, vuelvo y subo, ¿cierto? A ver si la libreta, entonces sentarme y hacer el chequecito y la cuestión. Y quiero decirles, estaba molesto ya, ¿está claro? No estaba feliz, no estaba contento, ya estaba molesto. Entonces volví, bajé las gradas y iba pensando, ¿y ahora qué más irá a pasar? ¿Cierto? Cuando de pronto, ¡pum! La conciencia, ¿está claro? El Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo? Inmediatamente uno cae en cuenta, ¿cierto? Qué bobada. Ni que fueras una tragedia, ¿cierto? A veces hacemos una tragedia en un vaso de agua. ¿Pero saben por qué? Porque se nos vuelve un hábito molestarnos, se nos vuelve un hábito quejarnos, se nos vuelve un hábito, qué sé yo, perder la paz. Es un mal hábito. Y esos hábitos hay que llevarlos ¿a dónde? A la cruz, muerte con esa persona. Ese es el hombre viejo, ¿está claro? A ese hay que sepultarlo, echarle 15 kilos de tierra encima. Caí en cuenta mientras bajaba las gradas y entonces paré. Y yo lo hago en voz alta, ¿sí? Entonces dije, bueno, en el nombre de Jesús, desecho esta actitud, ¿sí? Desecho esta mala actitud y estos pensamientos y este sentir fuera de mi vida. En el nombre de Jesús declaro que hoy voy a ser feliz, porque ser feliz es una decisión. Usted puede decidir vivir todo el día amargado y quejarse por todo y tropezar en toda parte, o usted puede decidir voy a ser feliz. Y miren, esa sola decisión, decido ser feliz, cambia muchas cosas. Primero cambia la actitud interna, como digo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, amén. Y mando a la cruz que esa molestia, esa cosita que ya tenía ya a la cruz, es decir, muero a eso, ¿está claro? En el nombre de Jesús muero a esa mala actitud y por el poder del Espíritu Santo me apropio del hombre nuevo, me apropio del hombre lleno del Espíritu Santo y decido ser feliz. Y a mí me pasa que me cambia así, es así. Al ratico estoy tranquilo, no pasó nada.
Y me fui para el banco con esa actitud. Pero cuando ya iba llegando al banco, se me apareció una de las visiones a las que más les temo en los bancos: la ancianita que va adelante, ¿entienden? Y yo vi la viejita desde allá, ay, esa va para el banco, y entonces aceleré el paso, ¿no? Sí, ¡pum! Me la pasé, ¿cierto? Porque seguro que me para adelante y eso es, no llevan el cupón lleno, entonces llegan allá donde el cajero a llenarlo y no saben cómo llenarlo, y ya cuando lo tienen lleno le olvidó la cédula, entonces, ay, Dios mío, ¿cierto? Yo no tengo mucha paciencia para eso, la verdad, les confieso. Entonces me pasé a la viejita, claro, el vivo, ¿no? Me la paso y entro primero que ella. Pero cuando ya iba a coger la puerta, me dice el Espíritu Santo, hey, ella venía primero que tú. El hecho de que tú camines más rápido, ¿sí? Pero ella venía primero. Entonces me paré, no, señor, es que le voy a abrir la puerta a la señora. Pase, ¿cierto? Y pasó la ancianita. Y lo segundo, ay señor, que vaya para usuarios, no para titulares, para usuarios, no, titulares. Para donde iba yo, ¿cierto? Entonces, bueno, detrás de la viejita de la ancianita, de modo. Pero ya, ¿qué pasaba conmigo? Ya yo tenía una buena actitud, estaba contento, estaba feliz, ¿qué importa? ¿Qué tiene eso? ¿Cierto? ¿Qué bobada tan grande, no? Uno compitiendo con una ancianita ahí, ¿cierto? ¿Ah, bien? Mejor abrirle la puerta, ¿cierto? Y pase, señora, pase usted primero. Ahora bien, cuando ella se para allí, yo espero, y oh sorpresa, el cajero de allá de usuarios para la fila de usuarios y le dice a la señora, señora, pase usted. Entonces, ¿qué pasó? Me la quitó de enfrente. Y al momentico me llama el de titulares, pase señor, y listo, no hubo ningún problema. Es decir, no hubo ninguna demora, lo que fuera, ¿sí? Lo que yo estaba de pronto temiendo y temo a veces, ¿no? La demora, es que no me quiero demorar en un banco, no me gustan los bancos, voy por la pura necesidad que tengo de ir allá, pero no me gusta, para nada. Pero así es, les cuento eso, digamos, como un simple testimonio, ¿cierto? Sencillo, de cómo uno puede aplicar ¿qué? La cruz de Cristo, la muerte. Cada vez que usted detecte una mala actitud en usted, ¿está claro? Usted está con la esposa, está con el esposo, y usted detecta mala actitud, y usted ya va a empezar a qué sé yo, ¿cierto? A enojar, y a empezar una pelea, lo que sea, muera a eso. Amén. La decisión es muero a eso. Aplico la muerte de Cristo inmediatamente. ¿A qué? Al pecado, a la mala actitud, al mal hábito, a la mala, digamos, disposición, a lo negativo, a lo que al final luego me va a traer problemas, ¿cierto? Y luego entonces, ¿qué tengo? Que sentirme bien mal y arrepentirme, ir al Señor cabizbajo y toda la cosa, humillarme y a pedirle perdón. Entonces, para no llegar a esas instancias, mejor aplico la cruz. Muero, me niego. Entonces, noten lo que dice este versículo, muy conocido, ¿cierto? Primero dice allí, si alguno quiere venir, ¿qué? En pos de mí. ¿Qué hay que hacer? Niéguese. ¿A quién? A sí mismo. ¿A qué es lo que me está diciendo que me niegue? Al pecado que hay en mí, ¿está claro? Niéguese a ese pecado que está en usted. Niéguese a esas palabrotas. Niéguese a esos malos pensamientos. Niéguese a ese mal hábito. Niéguese a esa mala actitud. Niéguese a estar cantaleteando a su esposa a toda hora. ¿Qué tipo tan cansón? O niéguese a estar cantaleteando a su esposo a toda hora. ¿Qué vieja tan cansona? ¿Me hago entender? Niéguese a decir una mentira si lo va a decir. Niéguese a exagerar algo si lo va a exagerar. Niéguese inclusive a pensar negativamente. Niéguese a sí mismo. Oiga lo que está diciendo Jesús. Si usted quiere ser como yo, haga lo que yo hago. Porque cree que ustedes que hacía Jesús mientras estaba aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que a Jesús no le pasaban malos pensamientos por la mente? ¿Usted cree que a Jesús no le venían malas, digamos, experiencias para que él tomara una mala actitud? ¿Usted sabe lo que es tener a esa banda de fascinerosos, de los fariseos encima de uno todo el día? Persiguiéndolo y buscándole en la palabra una sola caidita y mandando gente a que le toree la lengua a uno para que uno diga algo, lo puedan caer encima. ¿Cómo se sentiría Jesús respecto a esa gente? No estaba feliz, pero Jesús mantuvo ¿qué? Templanza. Los trató sí
digamos, no digamos que con dureza, pero sí con firmeza, ¿está claro? Les paró el carro siempre y les dijo sus cosas también en su cara. Fariseos, hipócritas, ¿sí? Ustedes me quieren matar a mí, que ustedes son los hijos del diablo. ¿Qué tal? No son florecitas, ¿cierto? No son palabras floridas. Él les cantó la tabla, pero Jesús no estaba lleno de ira, está claro, ni de odio cuando lo estaba haciendo. Pero él era un hombre, digamos, claro y directo también en ese sentido. Decía las cosas cuando las tenía que decir, a quien se las tenía que decir, pero lo hacía en una actitud inclusive de amor, ¿está claro? Él no odiaba a los fariseos, él no los odiaba, él no tenía odio. Ellos sí tenían odio contra Jesús, pero él no contra ellos. Asimismo está diciendo en el tono de Jesús: si usted quiere ser como yo, si usted quiere manejar las cosas como yo las manejo, ¿está claro? Si usted quiere reaccionar ante la vida y las circunstancias como yo reacciono, usted se tiene que negar a usted mismo. Pero negarse, estamos hablando ¿a qué? Al pecado, ¿está claro? Negarse a esas actitudes negativas que usted ya conoce en usted, a esas cosas que usted ya sabe que son negativas y que son pecado en su vida. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz. O sea que crucifique eso. Es más bien diría, apropiese de la posición, ¿cierto?, de que usted ya está crucificado conmigo. Acuérdese que usted está crucificado conmigo. Acuérdese, usted está muerto, pero al pecado. Entonces, tome la posición que le está diciendo ahora, ¿cierto? Viene el león, viene el oso, y me voy muerto. Punto. Tome la posición de que yo estoy muerto. Miren, cuando uno aplica eso, aplica todo el tiempo eso, miren, usted se va a evitar 1000 discusiones, 1000 problemas en la calle, problemas en la casa, problemas en la universidad, en el trabajo, donde sea. Amén. Porque simplemente que llegó la esposa y le dijo a usted tal cosa y a usted no le gustó, pero usted dice, bueno, ¿a quién dejo que reaccione? ¿A la carne que está en mí, al pecado que mora en mí, o que reaccione a Cristo? Uno elige, claro. Y simplemente digo, bueno, muero que reaccione a carne, a Adán. Simplemente muero a esa situación. Tomo mi posición en el Señor, oro interiormente, Señor Jesús, toma esta, ¿cierto? Toma tú el control, y entonces puedo responder con el amor de Cristo, y aún puedo responder con palabras sabias que da el Señor. ¿Qué dice el libro de Proverbios? La respuesta blanda aplaca la ira, ¿sí? Aplaca la respuesta blanda, es decir, responder con respeto, responder con amor, responder inclusive con inteligencia, y eso termina una discusión. Para pelear se necesitan dos, y si tú estás muerto para eso, no hay pelea, ¿está claro? Así es, y así pasa en la calle, así pasa en la casa, así puede pasar en la iglesia, etcétera, etcétera. Bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, es decir, haga lo que yo hago. Mire mi ejemplo, lo que nos está diciendo Jesús. Míreme a mí, mire mi ejemplo y haga lo que yo hago, simplemente. Y es por eso muy bueno tener 4 evangelios, ¿cierto? Porque uno puede constantemente ir a los evangelios y empezar a conocer a Jesús, ver a Jesús actuando. Y entonces uno mira cómo hacía Él, cómo respondía, cómo actuaba, qué hacía Él cuando lo atacaban, qué hacía Él cuando venían a buscarle, digamos, la caída, cómo enfrentó Él a Satanás, cómo enfrentó las peleas entre los discípulos, cómo enfrentó a los enfermos, a los endemoniados. Uno tiene ahí un retrato perfecto de Jesús, de cómo actúa Jesús, y ese es nuestro modelo, realmente, ese es nuestro espejo. Es más, no solo podemos decirle, Señor, yo quiero ser como tú, sino yo quiero que tú vivas en mí, amén, a través de mí, porque acuérdate que está vivo y está dentro de cada uno de nosotros. Así que dice esta escritura, llevando en el cuerpo, oye lo que dice, llevando en el cuerpo, ¿cuándo? Siempre. ¿En dónde? Por todas partes. ¿Qué llevamos en el cuerpo? La muerte de Jesús. ¿Para qué? También que la vida de Jesús se manifieste en dónde? En nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, o sea que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido al Señor, siempre estamos ¿qué? Entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús
que se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Está claro? Yo te pregunto, ¿quieres tú que la vida de Jesús se manifieste en ti, a través de ti? En esta carne mortal, en este cuerpo mortal, se manifiesta en la vida de Jesús. ¿Sabes qué quiere decir eso? El poder de Jesús, la sabiduría de Jesús, el amor de Jesús, el perdón de Jesús, la autoridad de Jesús. Y es posible. Pregunta segunda, ¿tú crees que sea posible? ¿Tú crees que sea posible que en una persona como tú o como yo, débiles, seres humanos, con defectos, con debilidades, ¿quién aquí es un ángel? ¿Quién de nosotros? ¿Quién aquí de nosotros es perfecto? ¿Quién de nosotros aquí no falla a cada momento? Sin embargo, ¿tú crees que a pesar de que tú tengas tantas debilidades humanamente hablando, sea posible que la presencia, el poder y la dulzura, amor de Cristo se pueda manifestar a través de ti? Claro que sí. Para eso Él vino ¿a qué? A estar dentro de ti, a vivir dentro de ti. Pero te tienes que apropiar. Primero, creer que Él está en ti. Eso tiene que ser una cosa. Tú no puedes estar dudando, ¿está claro? ¿Será que está? ¿Será que no está? ¿Sí? ¿Será que sí lo recibí o será que no lo recibí? ¿Será que entró y mientras yo dormía se me salió? Y ya no lo tengo. Tú tienes que dejar esa duda. Tienes que apropiarte por la fe. Cristo está en mí, punto. Todos los días, a toda hora, en todo momento, en todas las circunstancias. Está en mí. Y dos, Cristo quiere y puede manifestarse a través de mí. Y yo también quiero que eso pase. Yo quiero que eso suceda. Ahora, nota nuevamente este versículo. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué es llevar la muerte de Jesús? Es llevar la misma muerte que Él llevó. La muerte al pecado. Insistimos en eso, ¿está claro? La muerte al pecado. Jesús vivió 33 años en este mundo muerto al pecado. Por eso el pecado nunca pudo tener poder sobre Él. Por eso el pecado nunca tuvo influencia sobre Él. Porque Él estuvo muerto al pecado todo el tiempo. Él no murió al pecado solamente en la cruz. Él estuvo muerto todo el tiempo al pecado. Es decir, se negó al pecado. Nunca se entregó al pecado, nunca cedió al pecado. Por eso Él dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él, Satanás, nada tiene en mí. Es decir, no tiene ningún derecho sobre mí. ¿Por qué? Porque Jesús jamás le dio ese derecho. Porque Jesús jamás pecó. Así que Jesús dice, ¿cierto? O dice la Biblia que nosotros ahora también llevamos esa muerte. ¿Por qué? Porque estamos identificados con Jesús, porque tenemos a Jesús adentro. Entonces, la muerte de Jesús al pecado, oye bien, se puede manifestar hoy en mi vida. Y entiende una cosa, no es en mi poder que yo muero el pecado, ¿está claro? Sino, es el poder de Cristo que se manifiesta en mí. Entonces, yo puedo ser librado del pecado de una manera sobrenatural. Si simplemente permito que Cristo enfrente el pecado y la tentación a través de mí. No es que yo me tengo que forzar mortalmente para vencer el pecado. Nunca voy a vencer el pecado. El pecado me da una garrotera la tremenda. Siempre voy a perder. A menos que me haga el muerto. ¿Entiendes? A menos que asuma mi posición, estoy muerto. Como yo estoy muerto, entonces Cristo está vivo. Ya no vivo yo, vive Cristo. Y como Cristo sí puede enfrentar al pecado, entonces Cristo va a enfrentar al pecado en mi vida y a través de mi vida. Y muy fácilmente, créeme, puedo vencer la tentación. Pecados que antes tú eras incapaz de vencer, pecados que te volvían ropa de trabajo y por los que tú a lo mejor le has orado y le has hecho promesas al Señor y has llorado y te has sentido una basura, ahora se resuelven muy fácilmente cuando dejo que Cristo lo haga. Porque es Él, no yo. Es así de sencillo. Es permitir que sea Cristo y no yo. Y es creerlo, es por fe. Eso hay que apropiárselo, sencillamente, hacerlo de uno. Y hay que aplicarlo, amén, aplicarlo. Estoy muerto al pecado y estoy vivo para Cristo. Punto 3, o sea, tercer principio clave.
en esto de vivir una vida de victoria o victoriosa, es la certeza de la identificación. Mire, una cosa es que yo sepa, ¿está claro? Que yo sepa que estoy identificado con la muerte y la resurrección de Cristo. Ok, pastor, ya lo sé, ya usted me lo explicó, ya lo leí, o ya lo supe, ya lo entendí. Estoy identificado con Cristo en su muerte y resurrección. Pero eso es una cosa. Pero llegar a tener convicción de eso es otra, ¿está claro? Es la certeza la que realmente te lleva a aplicar ese principio en el momento mismo, en la vida práctica, y ahí es donde está la victoria. Si no, uno puede conocer el concepto, pero está fracasando constantemente, porque no lo aplica, porque no se lo ha realmente, no lo ha interiorizado, no tiene la certeza. ¿Sabe qué es la palabra certeza en el griego original? Sustancia, sustancia. Cuando dice, por ejemplo, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sabe qué está hablando? Es la sustancia de lo que espero. Y la convicción, o sea, un convencimiento interior profundo, una seguridad que no te la quita nadie de lo que no ves. Es pues la fe, la certeza de lo que espero. Es pues la fe, la sustancia de lo que espero. Es decir, que cuando tú estás esperando algo, supongamos que estás esperando, bueno, una sanidad, ¿cierto? Una sanidad, estás en una silla de ruedas o con unas muletas y tú estás esperando por la fe una sanidad. La fe es la sustancia de lo que esperas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tú en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón puedes cerrar los ojos y tener ya la sustancia de esa sanidad. Es decir, ya tú te ves caminando. ¿Me hago entender? Ya tú ves que no andas sentado en una silla de ruedas. Ya tú ves que no tienes muletas. En tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, tú te puedes ver de tal manera que prácticamente ya estás palpando eso, la sustancia. ¿Y sabes otra cosa? Que empiezas a experimentar las emociones relacionadas a eso. Entonces te empiezas a sentirte feliz porque ya estoy caminando. Ya no tengo que usar muletas. Ya no tengo que estar sentado en esa silla de ruedas. Eso es la sustancia. ¿Me van a entender? Solo cuando llegamos a ese punto de tener la sustancia, allí hay fe. Uno normalmente dice, yo creo, yo tengo fe, ¿sí? Pero no tiene la sustancia, por eso no funciona. Y por eso mucha gente dice, pero si yo creía, pero yo creo. Yo creo que Cristo me sana, yo creo que Cristo me sana. Pero ¿tienes la sustancia de eso? No la tienes. No es fe. Fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es que puedes cerrar los ojos y ya lo están viendo. Si cierras los ojos y no ves nada, o si cierras los ojos y te sigues viendo en silla de ruedas, no es fe. ¿Hago entender? Tenemos que llegar a ese punto de adquirir la sustancia, cogerlo, palparlo, sentirlo, sentir las emociones relacionadas a aquello que esperamos. Por eso ayuda mucho, ¿cierto?, visualizar las cosas. Si tú tienes la casa de tus sueños, te ayuda mucho si te consigues una foto de esa casa de tus sueños, amén. O si te consigues un video allá en la constructora. Yo ya tengo los videos en la constructora de la casa que voy a comprar, ¿cierto? Posiblemente el año entrante, en 2018. Ya tengo los videos, ya le pedí a la constructora, mándenme los videos. Y los pongo constantemente, amén. Y son videos que le permiten a uno entrar dentro de la casa. Entonces uno entra en la sala y 360 grados, entonces ve el baño, ve el comedor, ve la cocina y va a los cuartos y sube al segundo piso. ¿Entienden eso? Y lo hacemos con mi familia permanentemente. Yo ya vivo dentro de esa casa. Créanme, me ha pasado, a veces estoy trapeando esta y yo estoy adentro de esa casa. Me siento adentro de esa. Es increíble. O entro a la cocina desde aquí, pero yo estoy entrando a la cocina americana de allá. ¿Me hago entender? Donde hay gabinetes nuevos, bonitos. Acá es todo feo y viejo, pero yo me siento en una cocina nueva, americana, hermosa, grandísima, bien iluminada. ¿Me hago entender? Eso es ¿qué? Sustancia. Y hemos ido varias veces a ver la casa modelo.
Y entramos los 4 y nos hemos tomado fotos, cantidades de fotos allá adentro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos atrayendo eso, visualizando eso permanentemente, experimentando la sustancia de eso, porque la fe es la certeza de lo que yo espero. Pero si yo ni siquiera sé qué espero, ¿cómo puedo tener fe? Si usted dice quiero un carro, pastor, y yo digo, bueno, ¿qué carro tiene? No sé, no me he imaginado nada. ¿Cómo puede tener certeza? ¿Cómo puede tener la sustancia? Si quiere un carro, súbase, vaya ya a la ¿cómo se llama? Al concesionario y súbase al carro y tómese fotos montado en el carro que usted quiere y siéntalo y pídale al funcionario que le prenda el motor para que usted lo sienta. Y si tienes un roof, muévalo, prenda las luces, sienta que ya es suyo, que ya es suyo, siéntalo, eso es sustancia, la certeza de lo que se espera. Y así mismo, les estoy dando ejemplo para cosas materiales, así mismo se hace ¿con qué? Con las verdades espirituales. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué? Estoy ahí en una cruz chorreando sangre. Tengo clavos aquí, tengo clavos en los pies. ¿Me hago entender? Estoy crucificado. Es verdad. Y a veces es tremendo. Yo me acuerdo en mis primeros años en la vida cristiana, cuando fui descubriendo estas verdades, les he contado a algunos que vivíamos en una casa que tenía un apartamento allá atrás, ¿cierto? Y ese apartamento permanecía desocupado, y yo me metía allá a hacer ayunos y oraciones, a buscar a Dios, y yo le pedía a Dios, yo le decía, Señor, tu palabra dice que yo fui crucificado, muéstrame eso. ¿Cuándo yo fui crucificado con Cristo? Muéstrame. Y yo iba hasta ese extremo, yo quiero vivirlo, yo quiero ser. Y me acuerdo una vez que tuve una visión tremenda. Fui crucificado. Yo no quiero decirle que usted tiene que hacer exactamente lo mismo, pero lo que le estoy dando ideas de cómo realmente uno llega a apropiarse las cosas. Yo me acuerdo que vi al soldado así, con una cara malo, un sádico, yo he tirado en el piso y lo vi con el martillo y al meterme el clavo aquí, fue una visión muy fuerte. Amén. Pero es que yo fui crucificado, ¿o no? ¿No dice eso la Biblia? Tienes que meterte en la verdad, tienes que meterte dentro. Eso es sustancia, eso es certeza, eso es convicción. Los cristianos no logramos agarrar las verdades y los tesoros de la palabra y apenas arañamos porque no nos metemos en la verdad. Simplemente decimos, ay sí, yo fui crucificado, yo fui sepultado, sí. Fuiste sepultado, mírate allá en el hueco y mira las paladas de tierra encima. Fuiste sepultado, pero también fuiste ¿qué? Resucitado. Bien, dejemos ahí. Dice, a menos que tengamos la seguridad, oigan, la seguridad de la salvación, no vamos a ¿qué? A poseer nuestras riquezas en Cristo. La gente que no tiene seguridad de salvación no puede agarrar nada de lo que Dios le ha dado. Si no ha cabido ni lo primero que es la salvación, ¿qué va a agarrar nada más? ¿Me hago entender? No puede apropiarse de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, porque no ha resuelto un problema fundamental, estar seguro de mi salvación. Y asimismo, digamos, a menos que tengamos la seguridad de ¿qué? De la identificación, no podemos tampoco descansar en la obra perfecta de Cristo. Amén. Si yo no me apropio de que yo ya estoy muerto al pecado, yo soy un cristiano que todo el día está luchando con el problema del pecado, ¿acabo de entender? Y que vive con un constante temor y miedo delante de Dios, y un sentimiento de culpa, y un sentimiento de soy una basura, soy una porquería, porque el pecado que está en mí no me deja ser feliz. Y Dios me está mirando con malos ojos, y Dios está enojado conmigo. Tiene esa sensación, no puede descansar en la obra de Cristo y ser libre y decir, ya estoy muerto, ya estoy vivo, y ya pasó. Amén. Y soy nueva criatura, y punto. Y voy a disfrutar esa realidad de que Dios es mi papá. Ya Dios no es un ser extraño para mí, ni es un juez que está buscando a toda hora achicharrarme en el fuego del infierno. No, es mi papá, me puedo acercar a Él constantemente, soy libre, me siento amado, me siento aceptado por Dios. Ya sé que fui perdonado, ya sé que fui justificado, ya sé que la sangre de Cristo me lavó mis pecados. Ya no ando preocupándome de eso. Eso ya quedó atrás. Ahora me ocupo es de
amar a mi Padre y hacer lo que es agradable delante de Él. El que no se apropia de la seguridad de salvación no goza de los tesoros del Señor. Y el que no se apropia la verdad poderosa de la identificación, pues no puede tampoco, evidentemente, descansar en la obra perfecta de Cristo. Veamos 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Oigan eso, ¿nos lleva cuándo? ¿O siempre? ¿En cuánto tiempo? Siempre. En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pregunta: ¿nuestro triunfo está en Cristo o está en el yo? Claro, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva de vez en cuando, casi nunca, nos lleva siempre en triunfo. ¿Quién es el que me lleva en triunfo? ¿Mi ego? ¿Mi carne? Dios. La obra es de Dios. ¿Entienden lo que es descansar en la obra de Cristo? Él ya lo hizo, pero Él lo sigue haciendo. Él derramó su sangre en la cruz, pero ¿saben qué está haciendo hoy, a esta hora, según la Biblia? Con la misma sangre de Él que está allá arriba, Él está intercediendo por mí día y noche. Él es el que garantiza mi salvación. Él es el que me mantiene salvo todos los días del año. Él, no yo. Mi fe no está en mí, está en Él. La salvación no descansa en mi obra, descansa en la obra de Él. El que me salva no soy yo, el que me salva es Él. ¿Entiendes eso? Así que yo puedo descansar, confiar, simplemente confiar, descansar cada día. ¿Qué hace Dios a través de nosotros por medio de Cristo? Según ese versículo. ¿Qué hace Dios? ¿Manifiesta qué? El olor de su conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De Cristo. Dios es el que manifiesta, pero ¿a través de quién? De nosotros. Entonces se entiende. Nosotros los cristianos simplemente somos vasos que Dios usa. Somos instrumentos que Dios usa. Amén. Ustedes se imaginan a un cirujano haciendo un trasplante de corazón exitoso y el bisturí diciendo: es que yo soy una maravilla, apláudanme, denme las gracias. El bisturí. No, el bisturí es ¿qué? Solo un simple instrumento. El que hace la cirugía es el cirujano. A él la gloria, a él los aplausos, a él el reconocimiento. Simplemente dile: Señor, úsame como tú quieras, y todos los aplausos te los doy a ti, y toda la gloria te la entrego a ti, porque yo soy consciente que yo no soy más que un simple instrumento, un simple bisturí en la mano de un cirujano tremendamente, digamos, inteligente y capacitado, etcétera, etcétera. Estando persuadido de esto, dice la Escritura, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué fue lo que comenzó? ¿O quién comenzó en nosotros la buena obra? Dice el que comenzó. ¿Quién es el que comenzó? Dios, Cristo, ¿cierto? El Espíritu Santo. Nota que es Dios el que hace la obra. Nota que es Dios el que comienza la obra. ¿Qué hará Dios respecto de su obra? La perfeccionará. Nota que no solamente Dios comienza la obra en ti, sino que es Dios el que la va perfeccionando, el que la va llevando a madurar. Mira, es como el cuadro. Ayer vi un pintor allí en el Cosmocentro. A mí me encanta la pintura, ustedes saben eso. Me encanta el óleo, la acuarela. Y estaba este hombre allí haciendo un cuadro ahí, en vivo, en directo. ¿Sí? Ustedes piensan que el cuadro le dice al pintor: un momentico, no, ese color no lo pongas ahí. ¿Sí? No mezcles ese violeta con ese azul, no, ahí no va. El cuadro le dirige la obra al pintor. ¿Qué hace el cuadro? Está ahí. Y el pintor es él es el que tiene la idea de qué va a plasmar en ese lienzo, exactamente. Él es el que sabe cómo coger los colores. Él es el que sabe cómo agarrar la paleta, el pincel, cómo mezclar. ¿Entiendes eso? La obra, tú eres un cuadro que Dios está pintando cada día. Deja que lo haga. Confía que lo hace muy bien, perfectamente bien. Él sabe lo que hace.
el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día que nos venga a arrebatar. O sencillamente, Pablo lo decía así, porque Pablo creía que él iba a estar vivo para el día del arrebatamiento, ¿está claro? Pero hoy lo podríamos decir, hasta que Cristo me arrebate o hasta que yo muera y vaya igualmente a la presencia de Él. Amén. Porque igual vamos a ir a su presencia. El día de Jesús se va a cumplir de todas maneras. Y el Dios, Hebreos 13, mire, este es un pasaje que nunca se me olvida la primera vez que lo encontré en la Biblia y me impactó su verdad. Sin embargo, es un pasaje que considero que es de los menos conocidos por la gente en la Escritura. Si uno le pregunta a un cristiano qué dice Hebreos 13, 20, 21, no tiene ni idea. Y muchos pasan por encima y no ven la belleza, la profundidad de esta verdad que está encerrada ahí. Mire lo que dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto ¿qué? Eterno. Oiga esto: los haga ¿qué? Aptos en toda buena obra. ¿Quién es el que me hace apto en toda buena obra? ¿Soy yo? ¿Es mi esfuerzo? ¿Es mi naturaleza humana? ¿Es mi carne? ¿Es mi mente? No, es Dios. Dios me hace apto para toda buena obra. Entonces lo que yo hago es confiar, creer que lo hace. Amén. Si yo estoy frente a una obra, yo le digo: Señor, tú eres el que me haces apto para hacer esto, no soy yo. Y Él es el que nos capacita para hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Entendemos eso? Él es el que nos da el poder, la capacitación. Él manifiesta su sabiduría y todo lo que sea necesario. Y yo lo aplico para cualquier cosa en lo espiritual y también lo aplico para lo material. Cuando voy a clavar un clavo, yo le digo: Señor, yo sé clavar clavos, pero tú sabes mejor que yo cómo se clavan clavos. Yo me apropio de tu sabiduría y me apropio que tú lo haces a través de mí. Y hago cosas que nunca pensé que las podía hacer, porque me apropio de que Él me hace apto para hacerlas. ¿Está claro? Me da la inteligencia, la forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Él nos hace aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagan su voluntad. Pero noten esto: para que hagan su voluntad. Ah, bueno, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y dice: venga. Yo no le estoy diciendo que usted haga mi voluntad. ¿Ustedes sabían eso? Todos los cristianos creemos que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para hacerla? Por lo general ni la conocemos. ¿Cómo la vas a hacer? 2, ¿crees que tú tienes la capacidad de hacer la voluntad de Dios? No te has dado cuenta quién eres. Todavía no has entendido lo que hay en ti, lo que mora en ti. Por eso es que Pablo quería hacer la voluntad de Dios cumpliéndola y dijo: no. El pecado mora en mí, eso no se puede hacer. Oigan esto, miren lo que dice el siguiente: para que hagan su voluntad, ¿qué? ¿Haciendo quién? Haciendo Él en ustedes. Querido cristiano, la mejor manera de hacer la voluntad de Dios es simplemente que Él la haga a través de ti. Y créeme que no hay falla, pero tú tienes que creerlo, que Dios lo hace a través de ti. Entonces voy a poner la mano sobre este enfermo y es mi mano, pero no soy yo el que lo va a sanar, es Dios el que lo va a hacer a través de mí. Entonces yo no tengo que andar pensando si hice el ayuno, si confesé el pecado, me puse la ropa adecuada, sé las palabras que tengo que decir. No me preocupo de eso, pongo mi mano y creo: Dios, hágalo. Dios lo hace. Él me dijo que Él lo hace. ¿Entienden lo poderoso que es eso? Dios te manda a hacer su voluntad, pero te dice: un momento, pero no te estoy mandando a ti, en tu carne, en tu idea, en tus principios, en lo que sea. Soy yo el que lo va a hacer a través de ti. Tú tienes que saber eso. Soy yo el que lo hace. Vuelve y leo: para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es ¿qué? Agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Entiendes que la obra toda la hace Él? ¿Te das cuenta?
¿Y quién la hace? Dice, la hace nada menos que el Dios de paz, la hace nada menos que el mismo que levantó a Jesucristo entre los muertos. ¿Será que no puede hacer algo a través de ti? Pero tienes que creerlo, tú tienes que creerlo. El problema es apropiármelo, creerlo, hacerlo mío, interiorizarlo. Al cual, obviamente, ¿cierto? Al cual sea la gloria, pues cómo no. Si Él es el que empieza la obra, si Él es el que perfecciona la obra, si Él es el que termina la obra, si Él es el que hace su voluntad, si Él es el que realiza lo que nos manda hacer, pues ¿a quién tiene que ser la gloria? A Él, sencillamente. Pero hay algunos burritos cristianos todavía que creen que son ellos y se dan toda la gloria a ellos mismos. No han entendido nada. Cuarto y último punto, y es el poder que fluye en la debilidad. Sencillamente es otra verdad poderosa, otro principio poderoso para la vida en victoria. A medida que perdemos fuerza física, podemos recibirla ¿de quién? Del Señor, de acuerdo con nuestras necesidades. Mientras continuamos recibiendo de Él, del Señor, podemos mantener nuestra estabilidad emocional e ir creciendo en sabiduría y en el favor de Dios y del hombre. Les confieso que años atrás yo le tenía aversión a la vejez, miedo a la vejez, asco a la vejez. Me parecía terrible tener que envejecer. Pero Dios fue enseñándome y cambiando mi mentalidad. Y ahora ¿saben cómo veo la vejez? Mi tiempo de más poder. ¿Saben por qué? Porque es cuando más débil voy a estar. ¿Entienden eso? La vejez es debilidad. Pero si tú tienes a Cristo dentro de ti y te lo apropias, se convierte en poder. En poder. Porque cuando más débil soy, más poderoso es el Señor a través de mí. ¿Saben ahora cómo veo mi vejez? Como los años de mayor sabiduría y posiblemente de mayor productividad para Cristo, de todo lo que he servido al Señor en todos los años de mi juventud. Antes lo veía como tiempo perdido, ahora lo veo como una tremenda oportunidad, porque entre más débil voy a depender más del Señor. Amén. Y entre más dependa del Señor, entonces voy a ser más fuerte, más útil, más sabio, más entendido, y voy a usar más recursos para la gloria y para la obra de Dios. Amén. Entonces ya no veo la vejez como algún tiempo la vi, estaba equivocado. Mira lo que dice. Me ha dicho, bástate mi gracia. Está hablando Pablo, ¿no? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien ¿en qué? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que la vejez para el cristiano, la vejez para el no cristiano, es el tiempo de mayor debilidad y desgracia. Para el cristiano tiene que ser el tiempo de mayor poder, más cercanía al Señor, más comunión íntima con el Señor, mayor sabiduría y entendimiento de quién es el Señor, y mejor instrumento, porque el Señor usa mejor a los que se humillan, mejor a los que son débiles. ¿Entienden eso? Mejor a los que entienden su condición, no a los orgullosos y soberbios y en medio de toda su fuerza, ¿cierto? Física y toda la cosa. No, Dios usa al débil. A ese es al que exalta y a ese es al que más usa. Así que me esperan todavía años de productividad maravillosos. Los veo venir. Entre más canas veo en mi cabello, veo más poder de Dios en mí. ¿Amén? ¿Entiendes eso? Así que mira si esa etapa de tu vida si estás allí. No te pongas a decir lo que todos los viejitos allá del, ¿cómo se llama? Del ancianato dicen. Ay, es que ya estoy viejito. Ay, es que ya uno es un mueble viejo. Ay, es que a uno ya nadie lo mira. Ay, es que uno ya no sirve para nada. No estás pensando con la mente de Cristo. No leíste bien la Biblia. Vuélvela a leer. Tienes que decir, vienen los años de más poder de Dios en mi vida.
porque soy más débil ahora, porque estoy más humillado. La vejez lo humilla a uno, ¿o no? ¿Sí o no? La vejez lo humilla a uno. ¿Usted más? Yo me imagino. A mí que me gusta caminar tan rápido, ¿cierto? Me encanta caminar rápido. Toda la vida he caminado rápido. Y a veces hasta me le pongo al lado joven y digo, los dejo atrás. Y yo pienso, cuando ya yo esté andando así, y vea que pasan y pasan, ¿ah? Eso humilla, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Lo acepto ya. Acepto esa humillación, acepto esa muerte. Si es que Cristo va a ser más glorificado en mi vida, amén. Si es que Cristo me va a usar todavía con más poder, si es que el poder de Él va a crecer mucho más en mí, porque Él se especializa en eso. ¿Qué respuesta le dio Dios a Pablo cuando Él le pidió que lo sanara de una enfermedad? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, punto. Aprópiate de esa gracia. La gracia de Dios sirve para todo, lo humano y lo divino. Aprópiate de esa gracia. Ahí está todo el recurso. ¿Qué descubrió Pablo que reposaba sobre él en medio de su debilidad? Reposa sobre mí el poder de Cristo. Entonces, amén. Bendita debilidad, ¿está claro? Bendita debilidad, porque entonces reposa en mí el poder de Cristo. Y por lo cuanto dice él, me gozo. Imagínense, esto parece una locura, ¿cierto? ¿Quién puede decir que es motivo de gozo? Debilidades, afrentas, o sea, insultos, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Quién puede decir que eso es un motivo de gozo? Solo un cristiano lleno del Espíritu Santo, que está pensando con la mente renovada de Cristo y no con la mente vieja del hombre viejo y de Adán. Solo ese cristiano puede decir eso y lo puede ver de esa manera. Solo ese cristiano tiene esa visión y puede decir, me gozo. ¿Por qué? Porque llega a una conclusión, ¿cierto? ¿A qué conclusión llegó el apóstol al considerar todas esas luchas? Bueno, soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Entonces, paradoja, ¿qué deberíamos desear ser cada vez más? ¿Más fuertes o más débiles? Pero el mundo, ¿qué le enseña a usted? Que usted tiene que ser más fuerte, tú puedes. Y pura carne, puro esfuerzo de la carne. Y los cristianos creen esa misma mentira. Pero no es así. Dios piensa distinto, Dios piensa diferente. Con Dios es en contravía a menudo del pensamiento humano. Entre más débil soy, más fuerte. Entre más dependa de Él, más capacidad tengo. Increíble. Entre más me esconde en su gracia, más será el resultado mejor. Último versículo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre ¿qué? Exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué sucede con nuestro hombre exterior según ese versículo? ¿Qué le pasa al hombre exterior? Se va desgastando. ¿Y cuál es el hombre exterior? Nuestra vida física se va desgastando. ¿Y quién es el hombre interior? Jesús que está en mí, yo que estoy en Él. ¿Está claro? El hombre nuevo que está en mí, el hombre nacido de nuevo. ¿Qué le pasa a ese hombre interior? Cada día, ¿qué le pasa? Se renueva. Entonces, usted tiene que decir, yo soy una persona que se está renovando cada día. Cada día. Mi padre cumplió ya 96 años y él es un hombre que se renueva cada día porque está en Cristo. Su hombre exterior se va desgastando, tiene 96 años, pero su hombre interior se va renovando según la Biblia de día en día. ¿Y quién lo renueva uno? Dios, Cristo. Entonces yo puedo decir, yo soy un hombre que en lo exterior se va desgastando, pero que en lo interior se está renovando de día en día. Así que nada de que, ay, la vejez, que qué horrible la vejez, que qué vergüenza la vejez, que qué pereza la vejez, que qué miedo la vejez. No. Ay, que me va a dar un Alzheimer, que me va a dar un Parkinson, ¿sí? Que me va a dar un patatús, que no sé qué. ¿Sabe que Moisés murió sin ninguna enfermedad? ¿Sabe que Abraham murió sin ninguna enfermedad? A veces decimos, no, es que de algo se tiene uno que morir, ¿cierto? De algo se tiene uno que morir. Entonces vamos aceptando una cantidad de achaques. O simplemente, no, es que ya estoy anciano, ya soy de la tercera edad, entonces vamos aceptando una cantidad de achaques. ¿Quién dijo?
¿Quién dijo? Nos podemos morir sanos, simplemente cuando Dios nos quiera llevar. La Biblia dice que Abraham murió anciano y lleno de días. No lo mató ninguna enfermedad a Abraham, simplemente cumplió el tiempo y Dios se lo llevó. Moisés, 120 años, en pleno vigor. ¿Se imaginan a los 90 años caminando por ese desierto que caminó Moisés? Y peleando y ¿cómo le digo? Liderando a semejantes cabezones que lo seguían todo el pueblo de Israel, ¿sí? Rebeldes y de todo, y él frenteando todo eso. Y entero el hombre, entero, era un búfalo. Pídele a Dios llegar a esa realidad, que te mueras sano. Se pudo morir sano, simplemente porque Dios dijo: ya, hasta aquí, chao, ya me lo llevo. Que Dios nos dé esa gracia, amén, de tener una vejez sana y calidad de vida. Calidad de vida, no tiene que ser la vejez necesariamente algo terrible y con mala calidad de vida, no. Y todos los dolorcitos y todas esas cosas fuera, no las acepte, no las vaya integrando ahí, ¿cierto? No, es que sí, ya me empezó a doler acá la rabadilla porque a mi mamá también le daba ese dolor, a mi mamá le daba, a mí ya me está dando igualito, ¿sí? El de la rabadilla. Y seguro ya viene la del peroné, esa también, ¿cierto? Me va a dar. Y cuando cambie el clima me va a empezar a doler por acá el occipucio, ¿cierto? Porque a mi abuela le dolía el occipucio cuando cambiaba el clima. Deseche todo, bueno. Usted está en Cristo, aprópiese por la fe, el poder, la acción, la gracia de Dios. Dios quiere que usted tenga calidad de vida hasta el momento en que Él se la lleve a su presencia. Conclusión, vamos a decirlo, vamos a ponernos en pie y vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Vamos a declararlo así, como que fuéramos muchachos de 18 años, pues, a ver, ¿sí? Imagínense, cierre los ojos y véase como a los 18. Y entonces usted dice así, con ganas, con garbo, con alegría: en mí hay vida que nace de la muerte y poder que nace de la debilidad. Gracias a mi identificación con Cristo y solo en Él puedo vivir en victoria. Otra vez: en mí hay vida que nace de la muerte y poder que nace de la debilidad. Gracias a mi identificación con Cristo y solo en Él puedo vivir en victoria. Una última vez: en mí hay vida que nace de la muerte y poder que nace de la debilidad. Gracias a mi identificación con Cristo y solo en Él puedo vivir en victoria. Y ahora dígase lo que está ahí cerca de usted, a su cara: puedo vivir en victoria. Puedo vivir en victoria. Y ahora díselo a él: puedes vivir en victoria. Puedes vivir en victoria. Puedes vivir en victoria. No olvides eso, porque Cristo está dentro de ti y Él lo hace posible. Padre, muchas gracias, Señor, porque la obra es tuya, Señor, no es nuestra. La obra, la perfección de esa obra y la culminación de esa obra es tuya, completamente tuya, Señor. A ti te entregamos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la acción de gracias. Dígale esto al Señor: Señor Jesús, gracias porque tú comenzaste en mí una buena obra que estás perfeccionando hasta el final. Gracias, Señor, porque tú no haces nada a medias, tú no dejas nada empezado, tú terminas todo lo que empezaste. Declaro que yo soy una obra que está en construcción en tus manos. Aún no estoy terminado, pero tú perfeccionarás lo que estás haciendo en mí, dentro de mí y a través de mí. Gracias, Señor, porque el maestro eres tú, el pintor eres tú, el arquitecto eres tú, el constructor eres tú. Gracias, Señor, porque tú eres el alfarero
Bendito seas. Yo te rindo a ti, mi vida, Señor. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, para que tú los moldees y para que hagas en mí tu voluntad y se cumplan las obras que tú preparaste de antemano para que yo ande en ellas de acuerdo a la dirección de tu Espíritu Santo. Me rindo a ti, Señor, y me apropio de mi posición de identificación completa, total y eterna contigo, Señor. Declaro que estoy muerto al pecado, a Satanás, al mundo, a la carne, y estoy vivo para ti, Señor, para vivir la vida que me queda en el poder tuyo y gracias a tu bendita misericordia en Cristo Jesús. Amén.